Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Hoy les voy a contar 8 historias de horror reales sobre Dunkin' Donuts y una tienda llamada Bazaar. Si eres nuevo o nueva en el canal, no dudes en suscribirte. Durante mucho tiempo Casi todos los días, rumbo al trabajo, paraba en Dunkin' Donuts por un café. Hice eso por mucho tiempo, deteniéndome cada vez en el autoservicio para recoger mi pedido. Estaba no muy lejos de mi casa, en el camino hacia mi trabajo. Una mañana como cualquier otra, me preparé para ir al trabajo y salí de mi casa para ir al Dunkin' Donuts. Llegué al drive, que estaba lleno de gente. Como siempre, hice mi pedido y pagué en la siguiente ventanilla. Me pidieron estacionarme en el aparcamiento para esperar mi pedido y que me llevarían rápidamente mi bebida caliente. Fue realmente extraño. Era la primera vez que me pasaba eso, aunque solo había pedido una bebida y no había hecho un pedido grande. Conduje hasta un lugar libre justo enfrente del edificio. Pensé que tal vez les faltaba un ingrediente para mi bebida. Me dijeron que llevaría un poco de tiempo mientras conseguía más. Esperé varios minutos deslizando mi teléfono. Finalmente, vi a alguien acercarse a mi ventana del lado del conductor, pero no parecía que me trajera mi café. Bajé la ventana y vi a un hombre de cabello largo con una polo negra. A primera vista, pensé que trabajaba en Dunkin' Donuts por su camiseta tipo polo. También llevaba la gorra de la tienda. Pero el hombre se quedó ahí parado mirándome fijamente. Abrí la ventana para preguntarle qué pasaba, pero él permaneció inmóvil. Siguió mirándome fijamente por un momento, antes de pedirme de repente que saliera del coche. Mi instinto me gritó que me fuera, así que retrocedí. El hombre siguió mirándome mientras me alejaba del autoservicio. Así que tomé el camino hacia mi trabajo, sin mi café. Al día siguiente, cuando fui al Dunkin' Donuts, vi que estaba cerrado. Al buscar en internet, vi que estaba cerrado temporalmente. Pero no encontraba ninguna información sobre la razón de ese cierre. Después de eso, empecé a ir a otro lugar para tomar mi café antes de ir al trabajo. Yo soy una mujer y trabajé en Dunkin' Donuts hace unos 3 o 4 años. Trabajé ahí solo 3 meses y no era un trabajo que me quedara bien. Durante mi servicio, hacía un poco de todo, principalmente en el drive. Un día, mientras trabajaba en el servicio drive, un cliente pidió un café. Cuando llegó a la ventanilla de entrega, le di su pedido y me pidió mi número de celular. Era un poco inquietante, así que me negué, pero seguí siendo cortés y amable. Parecía mucho mayor que yo, era muy alto, con el cabello castaño desordenado y una barba delgada. El chico me respondió con tristeza que lo entendía y se fue. Ese tipo de cosas no me pasaban seguido y como no era algo recurrente, no era grave. Pero unas 2 horas más tarde, el hombre del drive regresó y entró al restaurante de comida rápida. Esta vez yo estaba en la caja y no lo reconocí de inmediato, porque habíamos estado muy ocupadas con los clientes. Y ahora estaba un poco más tranquilo. El hombre se paró frente a mí y me preguntó si me acordaba de él. En el momento en que me acordé, él empezó a preguntarme si quería salir con él. Le respondí que estaba trabajando y que no quería. Añadí que no tenía tiempo para hablar con él, que si no era para ordenar, tenía que ir a atender. Una persona me esperaba en el drive. Levantó las manos indicando que entendía y se fue. Ya era la tarde y cerrábamos a las 8, así que me quedaban unas horas antes de terminar mi día. Volví a trabajar y no volví a ver al hombre hasta el final de mi turno. La última hora fue muy tranquila. El sol ya se había puesto y era de noche. Rara vez teníamos clientes a esa hora. Mi compañera Ana había salido a barrer el piso del restaurante, algo que hacíamos rápidamente antes de cerrar. Empecé a limpiar detrás del mostrador antes de regresar unos minutos después para informarle que había un tipo que parecía estar caminando por todo el estacionamiento. No había ningún auto aparte del mío y el de Ana. Me explicó que le parecía un poco raro porque no dejaba de mirar en nuestra dirección. Entonces salí de detrás del mostrador y miré por la ventana. Era el mismo hombre que me había hablado 2 veces más temprano ese día. Le expliqué a Ana todo lo que había pasado y que seguramente él se había dado cuenta de que las 2 cerrábamos el lugar. Él debía estar esperándome afuera. Muy preocupadas, decidí llamar a mi papá. Afortunadamente, vivíamos a solo unos minutos de ahí, así que no estaba muy lejos para que mi papá llegara rápido. Mi papá me dijo que pronto estaría ahí, y cuando llegó, pudo estacionarse justo frente a la puerta para que pudiéramos subir directamente, sin tener que hablar con el hombre.
Nos guió a nuestros autos estacionados al fondo del estacionamiento para evitar preocuparnos por el hombre. Fue aterrador. Al irnos, vimos al hombre parado en medio del estacionamiento, mirándonos fijamente. No trabajé mucho más en Dunkin' Donuts. Después de eso, ya no volví a cerrar el local, ni volví a ver a ese hombre. Me pregunto qué me habría pasado si hubiera ido sola a mi auto esa noche. Hace 5 años, visité por primera vez Dunkin' Donuts, algo que había querido hacer desde hacía tiempo. Sabía que era muy popular, pero nunca me había tomado el tiempo de ir. Crucé la ciudad y entré. Era por la mañana y noté que había muchísima gente haciendo fila. Esperé mi turno. Al final de la fila que avanzaba despacio, noté que un hombre se había colocado detrás de mí. El hombre estaba muy cerca de mí y me sentía incómoda. Volté para ver que era alguien muy alto, con gafas de sol y un abrigo negro. Fue súper incómodo porque en cuanto la fila avanzaba un poco, aprovechaba para alejarme lo más posible de él, pero él seguía pegándose a mí. Fue súper incómodo porque en cuanto la fila avanzaba un poco, aprovechaba para alejarme lo más posible de él, pero él continuaba acercándose, siempre manteniéndose muy cerca de mí. Tras una larga espera, finalmente llegó mi turno de ordenar. Pedí algunas donas para probarlas. Después de mí, le tocaba al chico raro, quien no fue al mostrador a pedir. Él se quedó ahí, sin moverse, y me siguió cuando crucé la puerta, con sus lentes de sol. Realmente no podía ver cómo era y no sabía qué quería de mí. Seguí caminando hasta mi auto estacionado en el estacionamiento de la tienda y me subí. Afortunadamente, el hombre no me había seguido. Lo vi irse hacia un auto estacionado un poco más lejos. Saqué una dona de la caja y empecé a comerla en mi auto. Noté que el hombre se había sentado al volante de su auto gris y que seguía mirándome detrás de sus lentes de sol. Esto empezaba a darme mucho miedo, así que decidí que lo mejor era irme de aquí. Dejé la segunda dona. Y justo cuando me preparaba para salir de mi lugar de estacionamiento, vi que el auto gris del hombre empezaba a moverse. Esperaba que él se fuera, así que esperé. Pero entonces él retrocedió de su lugar y siguió hasta que su auto bloqueó el mío, impidiéndome salir. Fue entonces cuando vi al hombre salir de su auto y caminar hacia el mío. Parecía que estaba tomando una foto de mi placa. Luego tocó la parte trasera de mi auto. Luego regresó a su auto y se fue. Mientras conducía de regreso a casa, esperaba que el hombre no me estuviera siguiendo en secreto o algo así. No creo que haya sido el caso. Llegué a casa sin problemas. Me pregunté durante todo el camino qué hacía él ahí y por qué le había tomado una foto a mi placa. Iba a entrar a mi casa cuando noté que en la parte trasera de mi coche, justo donde el hombre lo había tocado, parecía haber una especie de calcomanía. Y no había nada escrito en ella. Decidí despegarla para tirarla, porque no quería que se quedara en mi coche. Fue entonces cuando noté que en el reverso de la calcomanía decía, «Te estoy mirando». Parecía que estaba escrito con marcador. Lo tiré a la basura y me fui a mi casa. Después de eso, nunca volví a ver al hombre, pero a menudo me pregunto si de verdad me estaba observando o si solo me confundió con otra persona. Ya hacía... Llevaba más o menos un año trabajando en Dunkin' Donuts y la cosa más loca que vi pasó hace como 4 meses. Generalmente yo abría la tienda. Abríamos a las 6, pero yo llegaba mucho antes para que todo estuviera listo. Antes preparábamos todo para hacer donas y más. Una mañana yo llegué primero. Generalmente éramos varias personas trabajando y al entrar a la tienda yo encendía la luz del fondo. Empezaba a preparar algunas cosas y esperaba a que llegaran mis compañeras para ayudarme. Escuchaba un ruido que venía de la bodega donde había muchas cajas y otras cosas. Pensé que no estaba sola y que había una compañera en la bodega. Después de todo, la llamé gritando pero no respondió. Me senté unos minutos en silencio, pero en cuanto me moví de nuevo, creí escuchar otro ruido que venía de allá. En ese momento decidí investigar. Regresé hacia la montaña de cartón. Había un montón al fondo de la bodega y ninguno de nosotros iba ahí. Muy seguido miraba por todos lados, pero estaba tan oscuro que no veía mucho. Entonces escuché un ruido. Me acerqué para mirar detrás de una gran caja. Fue cuando vi a un hombre agachado justo detrás. Probablemente era lo último que esperaba ver. Di un salto hacia atrás, sorprendida. Él no trabajaba aquí y yo no tenía idea de quién era. Empecé a caminar hacia la salida del almacén cuando lo escuché levantarse. Empecé a correr. Escuché al hombre gritar a todo pulmón sin decir nada. Corrí hasta el baño y me encerré ahí. Por suerte, era un cuarto completo y no solo una cabina, así que el hombre no podía entrar. Intenté abrir la puerta, pero no pude. Luego lo oí marcharse. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía.
En ese instante, oí la puerta principal abrirse y a una mujer gritar. Era mi colega Sydney que llegaba a trabajar. Abrí la puerta del baño y vi al hombre correr detrás del mostrador y esconderse. Vi a Sydney parada frente a la puerta de entrada. Ella se dio la vuelta y luego salió corriendo hacia el estacionamiento. Aproveché esa oportunidad para escapar también y salir del edificio. El hombre aún estaba adentro en algún lugar. Sydney y yo llamamos a la policía y estábamos encerradas en nuestros autos esperando a que llegaran. Cuando llegaron, lograron entrar y atrapar al tipo. Todavía no sé cómo logró entrar, pero creo que había descubierto cómo hacerlo el día anterior y se había escondido. Cuando estábamos cerrando la tienda, él... Años atrás, vivía cerca de una tienda de precios únicos, a solo 10 minutos en auto. Y era la tienda más cercana a mi casa, comparada con las otras tiendas de la zona comercial que estaban un poco más lejos. Iba de vez en cuando para encontrar algunos productos. Una noche, decidí salir a comprar una tarjeta de felicitación para el cumpleaños de mi hermana, que sería más tarde esa semana. Pensé que lo mejor era ir a comprar una en la tienda que estaba cerca de mi casa, así que fui allí. La tienda de precios únicos se llamaba El Bazar. Entré y vi que en realidad tenían muchas opciones de tarjetas de cumpleaños. No había mucha gente a esa hora, y me tomé mi tiempo para ver varias tarjetas antes de encontrar la que más me gustó para mi hermana. Una vez que tenía la tarjeta en la mano, me dirigí a la caja de la tienda para pagarla e irme. Caminé hacia mi coche en el estacionamiento oscuro y silencioso. Ya dentro de mi SUV, empecé a conducir. Mi música comenzó a sonar desde mi teléfono por Bluetooth como de costumbre al conducir, aproximadamente a medio camino a casa. Escuché un ruido extraño, así que apagué la música para oír con atención. No escuché nada por unos segundos, luego volví a oír el ruido. Venía de atrás, así que miré detrás de mí y vi al fondo de mi coche, detrás del asiento trasero, la cabeza de un hombre aparecer. Lo miré directamente a los ojos durante un largo segundo. Grité y detuve inmediatamente el coche al costado de la carretera. No estoy segura de por qué hice eso, pero simplemente reaccioné a la situación. Desafortunadamente, conducía por caminos rurales muy tranquilos de regreso a casa. No había a dónde ir. Solo había árboles y campos a cada lado del camino. Una vez que el auto se detuvo, tuve la presencia de ánimo de tomar las llaves y salí corriendo hacia el bosque. Comencé a correr y oí que la puerta trasera de mi coche se abría. Eché un vistazo por un segundo y vi al hombre salir y correr hacia mí. El hombre llevaba una sudadera negra con la capucha puesta y unos jeans. Al verlo, me di la vuelta y aceleré el paso. Le llevaba unos 10 o 15 metros de ventaja. Y esquivaba las ramas de los árboles y corría entre un montón de arbustos, luego entre pasto alto. Corría rápido y no tenía idea de a dónde iba, pero podía escuchar al hombre corriendo detrás de mí. No parecía poder acortar la distancia entre nosotros dos. Gradualmente lo escuché menos y pasé de correr a trotar. Entonces vi una casa a lo lejos. Una luz estaba encendida y corrí hacia la puerta principal antes de golpearla. Ya no veía al hombre barbudo detrás de mí y esperaba que no me alcanzara. Seguí golpeando la puerta y después de 30 segundos por fin alguien me abrió. Una mujer abrió la puerta y le conté lo que había pasado. Ella no quería dejarme entrar a su casa. No parecía creerme y seguramente pensaba que yo era solo una persona rara o algo así. No podía culparla. Casi me cierra la puerta en la cara. Cuando le pedí que llamara a la policía por mí, accedió a contactarlos. Mientras tanto, aguardaba junto a su hogar, observando el bosque, deseando no volver a ver a aquel hombre. La policía finalmente llegó y les conté lo que me había pasado. Regresamos a mi auto, aún estacionado al costado del camino, con la cajuela totalmente abierta. No encontraron al hombre, así que creo que se había escapado a algún lugar. No importa quién era ese hombre, debió haberse metido en mi auto cuando estaba en el bazar. Supongo que olvidé cerrar mi auto con seguro. No sé si planeaba atacarme, pero me alegra haberlo visto a tiempo mientras trabajaba. En una tienda de precios únicos era cajera, pero no estábamos muy ocupados, así que a veces hacía otras tareas en la tienda. Entre semana, por las noches, solo unos pocos trabajábamos, a veces incluso solo una persona. Una noche trabajaba con mi colega. Se fue a las 9 de la noche, ya que la tienda estaba tranquila y cerrábamos a las 10. Había aceptado cerrar porque era una hora tranquila en la que solo había unos pocos clientes o incluso ninguno. Dejaba la caja para limpiar el piso al lado, esperando que ningún cliente entrara durante los últimos 20 minutos antes de cerrar. Casi había terminado de limpiar cuando escuché el ruido de la puerta al abrirse. Miré y vi a un hombre con una chaqueta azul oscuro y una gorra de béisbol entrar a la tienda. Inmediatamente giró a la derecha, yendo detrás de un pasillo, fuera de mi vista.
Terminé de limpiar el piso y fui detrás del mostrador para estar lista para cobrarle al hombre. Pasó el tiempo y tomé el micrófono para anunciar que la tienda cerraría en 10 minutos. Repetí el anuncio nuevamente, faltando solo 5 minutos. Revisé los pasillos visibles, pero no encontré al hombre. Cuando dieron las 10 de la noche, anuncié que ya estábamos cerrados y que era necesario acercarse a la caja para pagar e irse. Esperé unos minutos, pero nadie aparecía. Me dirigí hacia la puerta de la tienda para cerrarla y evitar que entraran más clientes. Luego decidí dar una vuelta por la tienda para buscar dónde estaba el hombre en cuestión. Fui al primer pasillo, pero él no estaba ahí. Seguí buscando en los otros pasillos, pero no lograba encontrarlo. Finalmente, casi había dado la vuelta completa a la tienda cuando noté que debía haber ido al baño. Estaba al fondo de la tienda, cerca de la sala de descanso de los empleados. Y más allá, había una bodega donde guardábamos nuestra mercancía. Caminaba en esa dirección y al llegar al pasillo pequeño, lo vi. Era como si intentara esconderse detrás de la puerta que llevaba a la bodega. En cuanto lo vi, empezó a correr hacia la zona principal de la tienda. Salí esperando verlo irse, pero no lo escuché salir. En cambio, escuché ruido que venía del centro de los pasillos. De repente, vi al hombre saltar desde detrás de un pasillo y lanzarme una taza de vidrio. Por suerte pude apartarme y esquivar la taza a tiempo. Retrocedí hacia un lado de la tienda y me alejé del hombre antes de dirigirme al frente de la tienda. Le grité al hombre que se fuera antes de llamar a la policía. Actuaba realmente extraño y desconocía su problema. Aún no lo escuchaba irse. No sabía si ese hombre estaba loco o qué, pero escuché un gran estruendo proveniente del lugar donde él estaba. Ahora sabía que tenía que llamar a la policía, pero antes de siquiera poder hacerlo, escuché más ruidos y vi al hombre salir corriendo de la tienda. Después de que huyó, quise correr hacia la puerta para cerrarla, pero cuando me acerqué, lo vi correr hacia adentro. Salió de nuevo de mi campo de visión, así que decidí salir de la tienda por mi seguridad. Entonces corrí afuera antes de llamar a la policía. Esperé en mi auto hasta que ellos llegaron. Entraron a la tienda y lograron atrapar al hombre. Al volver a entrar, vi los daños que había causado. Había hecho un gran desastre y me quedé hasta tarde para limpiar todo. Solo estaba contenta de que todos estuvieran bien. Creo que el hombre estaba drogado o simplemente estaba loco. Hace años, recién graduado de preparatoria, pasaba tiempo con mi amigo Josh en su casa. Habíamos estado jugando videojuegos hasta las 10 de la noche, así que estaba cansada y decidí irme a mi casa. Vivía solo a unas cuadras de ahí, por lo que caminaba de vuelta a casa de mis padres. En el camino de regreso, pasé frente al pequeño bazar que estaba en el centro. Tenía bastante sed, así que al pasar decidí entrar para comprar una bebida. Nunca había entrado, pero siempre pasaba por ahí en coche o a pie. Siempre me pareció barato y descuidado. Al entrar a la tienda, no se veía increíble. Estaba abarrotada y anticuada. No había nadie más que yo, así que me dirigí al refrigerador, tomé algo de beber y fui hacia la caja. El ambiente era extraño. Varias luces estaban apagadas y en la caja no había nadie para cobrar. Miré a mi alrededor, preguntándome dónde estaban los empleados. Parecía ser la única en la tienda. Me incliné detrás del mostrador, pero no había nadie. Dejé mi bebida en la caja y retrocedí varios pasos. En ese momento, escuché una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre muy alto detrás de la caja. Me sobresalté cuando me preguntó si estaba lista para pagar. Parecía haber aparecido de repente. No había ninguna sala de descanso justo detrás del mostrador de donde él pudiera haber salido. Ya había mirado detrás antes. Si se hubiera escondido debajo, lo habría visto. Asentí y pagué mi bebida. Entonces empecé a irme, pero me volteé una última vez y el hombre había desaparecido de nuevo. Ya no había nadie detrás de la barra. Estaba tan confundida y no entendía lo que había pasado. Eso me asustó un poco. Seguí caminando y eché un último vistazo hacia atrás. Entonces vi al hombre de pie afuera de la tienda, a 10 metros de la puerta, mirándome fijamente. Eso realmente me asustó y caminé más rápido hasta llegar a mi casa. Fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Después descubrí que la tienda cerraba todas las noches a las 9 y que ya era más de las 10 cuando fui. Lo que hace que todo esto sea aún más extraño. Mi hija me preguntó si quería compartir una o dos experiencias personales que he tenido como oficial de policía. Ella también es policía y parece pensar que pueden ayudarnos a humanizarnos ante los ojos de nuestros locos. Tengo mis dudas, pero es importante para ella, así que acepté hacerlo. Para que entiendan mi manera de ver las cosas, les voy a dar un poco de contexto de antes de que me jubilara.
Crecí en la clase media, en el medio oeste de Estados Unidos. Después de algunos años en la universidad, la dejé y me uní al ejército poco después de que me enlisté. Irak invadió Kuwait y nos enviaron allá para hacerlos salir. Gracias a Dios, no vi muchos combates. Después de terminar mi servicio, me fui y me inscribí en un programa de entrenamiento policial. Me gradué y me convertí en una oficial de policía en el campo. La mayor parte de mi carrera la pasé patrullando en la calle hasta mi jubilación, hace algunos años. Desde que terminé mi carrera, me gano la vida como armera, y eso es prácticamente todo. Esta historia comenzó poco después de mi primera asignación, cuando respondí a una llamada de un supermercado. La gerente vino a mi encuentro en la puerta de entrada y me informó que había un hombre molestando a los clientes. Caminé por la tienda hasta encontrar a un hombre desaliñado de mediana edad. Él hablaba con dos adolescentes angustiadas. Me acerqué y les dije a las chicas que podían irse. Sin dudarlo. El hombre se volteó hacia mí y siguió conversando. No era agresivo ni malintencionado, pero podía ver, por su lenguaje corporal y su comportamiento, que claramente tenía algún tipo de enfermedad mental. Le hice preguntas y él respondió con amabilidad. Mencioné que algunos clientes se habían quejado de él. Su única respuesta fue, ok, al parecer, vivía cerca de una hermana. Sin saber qué hacer, pensé un momento antes de sugerirle que regresara a su casa, por si su hermana lo estaba buscando. La delicadeza que usé parecía haber funcionado porque él respondió de nuevo, ok, y se dirigió hacia la entrada de la tienda. Lo seguí mientras seguía platicando con él. Todo iba muy bien, hasta que notó que la gerente estaba parada cerca y de repente se desquitó con ella. Me acerqué a él y le pregunté qué pasaba. La señaló con el dedo y gritó que ella era una mala y una persona cruel. Le sugerí que sería más feliz si salía de la tienda, así ella no podría molestarlo, y él asintió. Nos quedamos frente a la puerta de entrada y platicamos durante unos minutos, hasta que me dijo que tenía que irse. Le dije adiós y lo vi irse hasta que desapareció, detrás de una gasolinera. Entré de nuevo a la tienda y hablé con la gerente una última vez. Le expliqué la situación y parecía aliviada. Con todas las partes satisfechas, me dirigí a mi auto de trabajo y terminé mi turno haciendo algunos informes. Supuse que el problema estaba resuelto y saqué ese asunto de mi mente. Pasaron unas semanas y recibí otra llamada de la tienda. Era casi una copia exacta de la primera llamada. En esa ocasión me encontré de nuevo con Barry, cuyo nombre olvidé mencionar antes en la historia. Estaba con un joven en una esquina cerca de la farmacia. Creo que estaba hablando de Henry Kissinger cuando llegué. Fue realmente extraño. El pobre niño no tenía idea de lo que estaba hablando. Como la vez anterior, intervine para que el joven pudiera escapar. Aproveché nuestro encuentro previo para convencer de nuevo a Barry de que tal vez era necesario que regresara a casa. Él asintió y esta vez pensé que podía simplemente dejarlo ir solo. Fue un error de principiante, ni siquiera eso. Un minuto después, lo oí gritarle a alguien, probablemente a la gerente. Acerté. Me interpuse entre ellos y rápidamente perdí el interés. Tuve que hablar para que se marchara. Después de eso, empecé a preguntarme por qué odiaba tanto a esa mujer, cuando era muy amable con completos desconocidos. Le pregunté si habían tenido algún antecedente entre ellas, pero no recordaba haberla visto antes de los sucesos recientes. No podría pretender saber lo que pasa por la cabeza de un loco. Tal vez solo odiaba su cara. ¿Quién sabe? En los meses siguientes, Barry se convirtió en una fuente constante de problemas, no solo para la tienda, sino también para mí. Me llamaban por Barry al menos 2 veces por semana. No siempre venía de la tienda, pero los problemas empezaron ahí y eso hizo mi trabajo mucho más complicado. Buscaba desesperadamente resolver este problema, así que me reuní con su hermana. Esperaba que entre las dos pudiéramos encontrar una solución. Lamentablemente, ella ya enfrentaba sus propios desafíos. Batallaba contra una enfermedad dolorosa y degenerativa, por lo que no podía ayudar a su hermano. Salí de la casa decepcionada, pero sobre todo aún más desesperada. Poco tiempo después de hablar con su hermana, algo cambió. Barry se había vuelto mucho más agresivo con la encargada. Tras una llamada de la tienda, la mujer me encontró en el estacionamiento, totalmente en pánico. Barry se le acercó sin ninguna razón y empezó a insultarla y amenazarla de muerte. Él ya se había ido antes de que yo llegara, así que no pude hablar con él. Ese accidente me hizo estar aún más decidida a resolver este caso de una vez por todas, por todos. Algo me decía que cosas malas iban a pasar. Después de varias reuniones con su trabajadora social, llegamos a la conclusión de que Barry tal vez necesitaba ser internado, al menos por un tiempo. Esperábamos los trámites administrativos. Fue entonces cuando llevó su venganza al límite. Si mal no recuerdo, llevaba como una semana sin recibir llamadas sobre él.
Eso me permitió ocuparme de otros crímenes y me hizo bien al ánimo. Casi había terminado mi turno esas noches. En mi puesto, escuché la familiar dirección de la tienda, pero esta vez era muy diferente. Varios habitantes de los alrededores habían reportado disparos. También había habido una llamada de una mujer que decía que había sido atacada por alguien fuera de la tienda y que se había visto obligada a dispararle al agresor. Respondí a la llamada y me apresuré a llegar al lugar. Al llegar con mis colegas, vi a la gerente sentada en la acera, junto a un hombre que no conocía. Ella lloraba desconsoladamente. El hombre parecía intentar consolarla. Un trozo de tela estaba enrollado en su brazo, ligeramente manchado con lo que parecía ser sangre. Lo que vi después me heló la sangre, iluminado por los faros de mi coche. Delante de mí, vi el cuerpo de un hombre, y ese hombre era Barry. Salimos de nuestros vehículos y comenzamos a trabajar. Según la gerente, sus empleados y ella se habían quedado después del cierre de la tienda por el papeleo habitual. El hombre acompañaba a la gerente a su auto cuando Barry apareció de detrás de los arbustos y empezó a despotricar contra ella, como de costumbre. Pero esta vez agitaba un cuchillo en todas direcciones. El empleado intentaba calmar la situación, pero Barry le dio una puñalada en el brazo. Fue en ese momento cuando la gerente sacó su pistola de su bolso y le disparó 6 veces a Barry. Lamentablemente, ya había muerto antes de que llegáramos. En su testimonio, explicó que después de las amenazas de Barry, compró un arma y tomó clases de defensa personal. No podía culparla. El comportamiento de Barry se volvió muy peligroso al final. Era una situación triste. Pero ella había hecho todo de manera legal y no habría motivo para un proceso judicial. Lo que ella hizo claramente la traumatizó, como era de esperarse. Lo más triste de esta historia es lo que íbamos a descubrir después. Barry aparentemente había dejado de tomar sus medicamentos poco antes de que yo lo conociera. Esa era la razón más probable que explicaba su caída en desgracia. Pude hablar con su hermana después de la tragedia y me explicó que a veces él se obsesionaba con una persona y que, a menudo, era alguien que tenía poder. Cuando no tomaba su medicación, esa obsesión empeoraba. En el pasado, ella había logrado hacerlo entrar en razón y que retomara su medicación. Así que dejaba de causar problemas. Desafortunadamente, esta vez ella se había distraído por su propia lucha contra la enfermedad y no había notado las señales de angustia de su hermano. Tampoco podía culparla. La verdad es que nadie debería tener que cuidar a alguien como Barry. En casos como ese, son cosas que te cambian para siempre. De todas las cosas que he visto y tratado en mi carrera, lo que pasó durante esos meses con Barry se quedó grabado en mí. La manera en que interactúo con los sospechosos o manejo situaciones difíciles, todo viene de cómo se desarrolló ese caso. Su muerte me hizo una mejor policía, créanlo o no. Sé que puede parecer extraño, pero les aseguro que es la verdad. Estaba decidida a evitar tener los mismos resultados en el futuro. Los habitantes con los que interactuaba no siempre estaban contentos con las decisiones que tomaba, pero estaban a salvo y eso era lo único que me importaba. Al final, lo que les conté es solo lo esencial de este asunto. Omití algunos detalles, pero la idea sigue igual. Cuando mi hija vino a verme con esta idea de contar anécdotas de mi carrera, no solo era escéptica, sino también más que reacia a la idea de compartir aspectos personales de mi carrera. Esta historia en particular no muestra mi lado profesional de la mejor manera. No creo que a la mayoría de los policías les gustaría que la gente supiera lo ignorantes que podemos ser al principio de nuestra carrera. Al principio, tenía planeado contar otro caso, pero me di cuenta de que esta historia era perfecta para lo que mi hija había imaginado. Hice lo mejor que pude, no siendo una profesional de la narración, pero espero haberme dado a entender. Probablemente divagué más de lo debido, aunque aún tenía mucho que agregar. Me detendré aquí.